La sangre de aquel hombre salpicó mi rostro en el momento exacto en que mi padre logró finalmente reducirlo. Pero ya era tarde para mi madre. Ya era demasiado tarde para cualquiera de nosotros. Hola, mis queridos. Me llamo Janet, aunque aquí todos me conocen como la abuela Han. Hoy tengo 73 años y nací en Atlanta, Georgia. Sin embargo, llevo más de medio siglo viviendo en Chicago. Y esta tarde quiero abrirles mi corazón con una historia que he guardado por casi 60 años. Una historia tan dolorosa que ni siquiera mi familia más cercana conoce por completo, porque por mucho tiempo, las palabras simplemente no salían de mi boca. Si por casualidad estás viendo este vídeo, por favor regálame un clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Esta viejita te lo agradecerá desde lo más profundo de su alma. Cuéntame en los comentarios desde qué parte de Estados Unidos estás viendo esto. Siempre me emociona pensar que mis palabras llegan a lugares donde mis pies jamás han estado. Y si puedes, dime cuántos hijos tienes. Ese tipo de detalles me hacen sentir conectada contigo. Vamos a comenzar desde el principio. Corría el año 1965 y yo apenas tenía 14 años. Éramos una familia sencilla, pero con una vida feliz. Mi papá, Walter, era agente de policía. Un hombre honesto hasta los huesos. Tan recto que ni siquiera aceptaba un café gratis mientras estaba en servicio. Un oficial debe ser ejemplo en todo momento, Janet, solía decir mientras se acomodaba su uniforme perfectamente planchado. Mi mamá, Mary, trabajaba como maestra de primaria. Era una mujer fuerte, disciplinada, que cada mañana se levantaba a las 5 para preparar el café, alistar el almuerzo y salir puntual hacia la escuelita donde enseñaba a niños pequeños. Vivíamos en una casita sencilla en Lincoln Park, que por entonces era casi como un barrio suburbano. El jardín era amplio, lleno de manzanos, cerezos y un limonero que mi padre cuidaba con esmero, como si fuera parte de la familia. Yo era hija única. Mis padres intentaron tener más hijos, pero tras 3 pérdidas espontáneas, los médicos les recomendaron no intentarlo más por el bien de la salud de mi madre. Así que crecí rodeada de atención, aunque no por eso fui consentida en exceso. Los privilegios traen responsabilidades, solía recordarme mi madre cada vez que me quejaba por hacer tareas del hogar. Asistía a la misma escuela donde ella enseñaba, lo que para una adolescente era una verdadera tortura. No podía hacer nada sin que ella se enterara. Los fines de semana eran simples pero reconfortantes. Los sábados íbamos al mercado y luego visitábamos a mi abuela paterna, que vivía en el centro de la ciudad. Los domingos, después de misa, preparábamos espaguetis y recibíamos a los compañeros de trabajo de mi padre, todos policías también, con sus familias. Nuestra vida era modesta, sin lujos, pero estaba llena de cariño y estabilidad. Todo cambió ese invierno. Lo tengo grabado con tanta claridad que aún puedo sentir el frío de enero en Chicago. Era uno de esos días en que el viento se te mete en los huesos. Mi papá llegó tarde esa noche. Y algo en su mirada me hizo sentir que algo importante había ocurrido. Su expresión no era de agotamiento, era algo más profundo, más inquietante. Él, que siempre había sido reservado con sus emociones, no lograba articular palabra. «Mamá, ¿podrías dejar la charla para después de la cena?», dijo con voz apagada, moviendo la cuchara en la sopa de frijoles que mi madre había preparado. «Hoy conocí a un muchacho, tiene 16 años y algo en él me sacudió por dentro», añadió, sin mirarnos aún. Fue durante una intervención al sur de la ciudad. Su madre, una mujer atrapada en las garras de las drogas, había sido detenida por tráfico. No se sabe quién es el padre. Y el chico estaba solo, vulnerable, sin rumbo ni hogar. Mi madre lo escuchaba con atención, como siempre lo hacía cuando mi padre hablaba del trabajo. Ella respetaba profundamente su vocación, pese a los peligros. «Se llama Bernard», dijo con un suspiro. «Es un joven brillante, Mary. A pesar de todo, sigue yendo al colegio, mantiene sus cuadernos impecables y saca buenas notas». Noté algo en los ojos de mi padre en ese instante, una determinación distinta. Como si quisiera pedirnos algo sin atreverse a decirlo aún. «Los refugios están saturados», murmuró. «Ni siquiera tienen espacio para los más pequeños, mucho menos para adolescentes». Mi madre le tomó la mano suavemente, como si ya supiera lo que estaba a punto de proponer. «Tenemos espacio», murmuró él al fin. «Y no nos falta lo necesario». «¿Hans siempre ha querido un hermano?». El silencio que siguió fue profundo. Pesado.
Mi madre nos miró a ambos, evaluando cada palabra que no se dijo. Walter, ¿estás hablando de adopción? Él asintió. Sus ojos celestes brillaban con una intensidad que no le había visto nunca. Podría dormir en la habitación que era de tu madre, sugirió. Ya es casi un hombre. No causará los líos de un niño pequeño. Y créeme, Mary, este chico es especial. Lo siento aquí, dijo llevándose la mano al pecho. Supe que esa noche no terminaría pronto. Ellos siguieron hablando durante horas, y yo me quedé ahí, invisible, como si no existiera. Mi madre tenía dudas, por supuesto. Acoger a un adolescente desconocido no era una decisión simple. Pero mi padre estaba resuelto. Mary, vi algo en ese niño, algo que me movió el alma. Vi una oportunidad de cambiarle la vida. Ella, que detrás de su voz firme de maestra guardaba un corazón blando, finalmente cedió un poco. Está bien, pero quiero conocerlo primero. Paso a paso. Walter. Una semana más tarde, Bernard vino a comer con nosotros. Mi padre había conseguido un permiso especial para traerlo a casa. Recuerdo haberme asomado a la ventana, nerviosa y con la curiosidad al máximo. Quería ver el rostro de ese posible nuevo hermano. Cuando el auto de mi padre se estacionó en el garaje, salió primero él. Detrás, un muchacho flaco, de cabello castaño bien cortado. Vestía una camiseta limpia pero descolorida y unos jeans gastados. Bernard entró a nuestra casa como si cruzara el umbral de un museo. Miraba todo con cautela, con asombro, sin atreverse a tocar nada. Tenía unos ojos marrones enormes, tristes, y una sonrisa tímida que apenas se insinuaba. Era callado, siempre educado. Trataba a mis padres de señor y señora, y a mí me llamó joven. «Puedes decirme Han», le dije intentando romper el hielo. «Todos lo hacen». Asintió con timidez, aún sin mirarme a los ojos. «Gracias, Han», respondió. El almuerzo fue algo incómodo al principio. Bernard comía despacio, como si temiera que la comida desapareciera o que alguien se la arrebatara del plato. Tomaba bocados pequeños, casi con culpa. Mi madre, que tenía un instinto maternal afilado, lo notó de inmediato. «Hay más comida, hijo», le dijo con dulzura, usando ese tono cálido que reservaba para sus alumnos más tímidos. «Puedes servirte lo que desees». Fue entonces cuando vi su primera sonrisa verdadera. Una sonrisa que le cambió por completo la expresión, haciéndolo parecer mucho más joven. «Cocina usted delicioso, señora Mary», comentó mirándola a los ojos por primera vez. Mis padres intercambiaron una mirada silenciosa. Una de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Y aunque no se dijo en voz alta, yo supe que la decisión ya estaba tomada. Las visitas de Bernard se volvieron frecuentes en las semanas siguientes. Se quedaba a cenar, ayudaba a mi padre con el jardín, y de vez en cuando me preguntaba cómo iban mis tareas. Cada vez se notaba más cómodo. Una tarde nos confesó que su madre solía dejarlo solo durante días, a veces sin comida, y que había aprendido a arreglárselas desde pequeño. Tenía un sueño, ser mecánico. Le fascinaba desarmar cosas y entender cómo funcionaban. «¿Usted cree que podría llegar a ser uno, señor Walter?», preguntó con una chispa de ilusión que hasta a mí me conmovió. «Claro que sí, hijo», respondió mi padre poniéndole una mano sobre el hombro. «Con esfuerzo, puedes llegar donde te lo propongas». Bernard se quedó tieso unos segundos, como si el contacto físico lo desconcertara. Pero luego se relajó, casi como si ese gesto fuera un bálsamo que no había recibido en años. Mi madre era la que más tardaba en bajar la guardia. No por rechazo, sino por precaución. Observaba más de lo que hablaba. La veía seguirlo con la mirada, como evaluando cada gesto. Le hacía preguntas aparentemente casuales, buscando entender quién era en realidad. Una noche, cuando Bernard ya se había ido, escuché a mis padres hablando en la cocina. «Es un buen muchacho, Mary. Ha sufrido mucho y aún así no ha perdido su bondad. Eso no se ve todos los días». «Lo sé, Walter. Solo me preocupa no poder darle lo que necesita. ¿Y si no somos suficientes para él?». «Lo averiguaremos paso a paso», contestó él. «Pero ese niño necesita una familia. Y nosotros podemos serla». 3 meses después de aquel primer almuerzo, Bernard se mudó con nosotros de forma oficial. El papeleo fue más sencillo de lo esperado.
Mi padre tenía contactos, y la madre biológica de Bernard firmó los documentos de custodia sin pensarlo 2 veces. Parecía aliviada de quitarse lo que para ella era una carga. Preparamos la habitación del fondo, la que había pertenecido a mi abuela. Pintamos las paredes de azul claro, colocamos una cama nueva, un escritorio y una pequeña estantería para sus cosas. Mi madre le compró ropa, útiles escolares, incluso una pequeña radio para que escuchara música en su tiempo libre. Ese día, cuando llegó con sus pocas pertenencias, mi madre horneó un pastel de chocolate con letras de azúcar que decían: «Bienvenido a la familia, Bernard». Él lo vio, y por primera vez desde que lo conocimos, lloró sin ocultarse. Sin vergüenza, sin contención. Las lágrimas caían y él solo decía una y otra vez: «Gracias». Nadie había hecho algo así por mí. Mi madre lo abrazó. Y esta vez, él la abrazó también, sin dudar. Incluso mi padre, que era poco afectuoso, se secó una lágrima en silencio. Durante un tiempo, todo fue armonía en casa. Bernard se integró con sorprendente facilidad. Era respetuoso, aplicado en la escuela, y siempre buscaba maneras de ayudar. Limpiaba los platos sin que se lo pidieran, cuidaba del jardín con mi padre, e incluso aprendió a preparar el café matutino como le gustaba a mi madre, fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela. En el colegio lo empezaron a notar. Los profesores hablaban de su progreso como si fuera milagroso. Sus notas mejoraban, su actitud era ejemplar, y algunos incluso lo propusieron como asistente en clases de matemáticas. Yo, al principio, no sabía cómo sentirme. Después de tantos años siendo hija única, compartir mi espacio no era fácil. Pero Bernard no era invasivo. No me quitaba atención ni trataba de competir. Era como si entendiera perfectamente mis silencios, y se esforzara por no molestar. Empezamos a llevarnos bien. Algunas noches hablábamos hasta tarde sobre la vida, sobre nuestros miedos, nuestros sueños. «¿Tú qué quieres ser, Han?», me preguntó una vez mientras comíamos helado en la escalera del porche. «No sé», respondí sin pensarlo mucho. «Tal vez escritora, o pintora, o algo que no tenga jefes». Él rió, esa risa suya que salía como un suspiro largo. «Yo solo quiero vivir en un lugar donde no tenga miedo de dormir». Esa frase me marcó. Porque para mí, el miedo nunca había sido parte de la rutina. Pero para él, sí. Y entenderlo me hizo verlo con otros ojos. Poco a poco, empecé a quererlo. No como a un hermano de sangre, sino como a alguien que la vida me había puesto en el camino con un propósito. Mi madre también cambió. Pasó de la desconfianza a la ternura. Le enseñaba recetas, lo ayudaba con sus deberes y lo corregía con la misma firmeza que usaba conmigo. A veces los veía conversar como si siempre se hubieran conocido. Incluso lo llevó a la iglesia y lo presentó con orgullo como nuestro nuevo hijo. Pero, como suele pasar cuando todo parece demasiado perfecto, la calma no duró. Una tarde, al volver de clases, encontramos la puerta trasera abierta. Las luces estaban apagadas y la radio sonaba a todo volumen con interferencias. Mi madre llamó a mi padre al trabajo, asustada. Tal vez fue el viento, intentó calmarla Bernard, pero su voz temblaba. Mi padre llegó en minutos, revisó toda la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. Salvo una cosa. El cuadro de bodas de mis padres, que colgaba en la sala, estaba en el suelo. El vidrio estallado, como si alguien lo hubiera tirado con furia. «Esto no fue el viento», dijo mi padre, examinando los fragmentos. «Y tampoco fue un robo». El miedo se instaló en casa como un huésped indeseado. Mi madre empezó a revisar 2 veces las cerraduras antes de dormir. Mi padre solicitó un permiso especial para portar su arma incluso fuera de servicio. Bernard se mostraba nervioso, evitaba quedarse solo, y tenía pesadillas que lo hacían gritar por las noches. Hasta que, una madrugada, todo salió a la luz. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando un ruido metálico me despertó. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego escuché pasos en la cocina. Me levanté en silencio, salí de mi habitación y caminé descalza por el pasillo. Desde la penumbra, vi a Bernard de pie junto a la ventana trasera. Estaba temblando, con una lámpara en la mano. No me vio, pero lo que vi yo me heló la sangre. Afuera, en el patio, entre las sombras proyectadas por la luz de la luna, se distinguía la silueta de un hombre. Alto, delgado, con una gorra hundida hasta las cejas. Bernard se quedó inmóvil,
como si no respirara. Entonces el hombre dio un paso al frente y levantó algo, una piedra. La arrojó contra el vidrio, pero este no se rompió. Bernard reaccionó como un resorte. Cerró las cortinas, echó el cerrojo, y se quedó ahí, paralizado. Volví corriendo a mi cuarto y desperté a mis padres. Mi padre se puso el uniforme, tomó su arma y salió a revisar el patio. No encontró a nadie. Ni huellas, ni objetos, nada. Pero Bernard ya no podía disimular. Mi madre lo sentó en la sala con una manta y una taza de té, y le habló con voz serena pero firme. ¿Quién era ese hombre, Bernard? Él no respondió de inmediato. Su mandíbula temblaba. Mi padrastro, susurró finalmente. Salió de prisión hace un mes. Me lo dijeron en el centro de menores, pero no creí que pudiera encontrarme. Mis padres se quedaron en silencio. Bernard bajó la mirada y empezó a hablar como si las palabras le salieran solas, como si fueran un río que había estado represado durante años. Cuando mi madre estaba con él, todo era violencia. Nos golpeaba, nos encerraba, nos amenazaba con cuchillos. A veces nos dejaba sin comida como castigo. Una vez, casi me mata por romperle una botella. Cuando ella fue arrestada, me escondí. Me metí en un refugio y no volví a saber de él, hasta hoy. Mi madre se tapó la boca con la mano. Mi padre apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Crees que vino por ti?, preguntó con la voz baja. Bernard asintió. No soporta que yo esté bien. Nunca lo soportó. Siempre decía que no era su hijo y que nadie me iba a querer jamás. Y ahora me ha encontrado. Mi padre se levantó y caminó hacia el teléfono. Llamó a sus compañeros del distrito y pidió protección inmediata. Esa noche dormimos todos en la misma habitación, con la puerta cerrada y el arma de mi padre sobre la mesa de noche. Los días siguientes fueron de tensión constante. Una patrulla se estacionaba frente a la casa cada noche. Mis padres alternaban sus horarios para que Bernard no se quedara solo. Yo me mantenía alerta, como si cualquier sombra pudiera esconder un peligro. Y Bernard volvió a tener la mirada triste de aquel primer día, como si el pasado hubiera regresado a cobrar venganza. Hasta que llegó esa noche. La noche en que todo cambió para siempre. Era viernes. Mi madre había preparado estofado, pero casi nadie probó bocado. El silencio en la mesa era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como una advertencia. Mi padre se levantó más temprano de lo usual. Se colocó el uniforme, revisó su arma, y antes de salir, nos miró con una seriedad que no le conocía. Hoy volveré más tarde. Tengo que cubrir un turno adicional. Cierren puertas y ventanas. No habrán a nadie que no conozcan. Y pase lo que pase, no apaguen las luces del porche. Asentimos en silencio. Bernard no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron del reloj de la cocina durante toda la tarde. Mi madre y yo nos refugiamos en la sala con la televisión encendida, fingiendo ver una comedia que ninguna de las dos escuchaba. Él estaba en su cuarto, leyendo. O al menos, fingiendo hacerlo. A eso de las 9:40 de la noche, la electricidad se cortó. Todo se sumió en una oscuridad repentina y brutal. La televisión murió, las luces parpadearon una última vez y luego, nada. Mi madre se levantó de golpe. Debe ser la tormenta, dijo, aunque su voz traicionaba el miedo. Fui a buscar una linterna mientras Bernard bajaba con una vela encendida. Cuando la encendimos, la casa se llenó de sombras danzantes. Y entonces lo escuchamos. Un golpe seco, metálico. Provenía del patio trasero. Mi madre me sujetó del brazo. Sube a tu cuarto, Janet. Ahora, dijo con firmeza. Me negué. Bernard se acercó a la ventana. Aquí está, murmuró. Está aquí. Mi madre lo tomó del brazo, pero él no se movía. El miedo lo tenía anclado al suelo. Otro golpe, más fuerte. Esta vez fue contra la puerta de servicio. Y luego, una voz rasposa, apenas audible por encima de la lluvia. Bernard, ¿me extrañaste? Mi madre palideció. Yo no podía moverme. Fue entonces cuando mi padre apareció, mucho antes de lo previsto. Entró por la puerta principal con la pistola desenfundada y la mirada feroz. Todos al suelo, gritó.
Corrió hacia la cocina justo cuando el hombre ya había forzado la cerradura. La puerta se abrió de golpe y una silueta empapada apareció en el umbral. Mi madre me empujó hacia el suelo y se interpuso entre el intruso y nosotros. Todo sucedió en segundos. Mi padre gritó una orden. El hombre no respondió. Se abalanzó hacia Bernard. Y entonces sonó el disparo. Uno. Solo uno. El cuerpo cayó pesadamente sobre la alfombra mojada. Y con él, se fue algo de todos nosotros. La sangre salpicó mi rostro. Sentí su calor, el olor metálico, el temblor en mis piernas. Mi madre gritaba. Mi padre temblaba. Y Bernard se arrodilló junto al cuerpo, sin emitir un solo sonido. Solo lloraba. Como si dentro de él algo se hubiese roto de forma definitiva. Esa noche no dormimos. Nadie dijo una palabra hasta que llegaron los oficiales. Mi padre entregó su arma y repitió los hechos con voz firme, aunque se notaba desgastado por dentro. Era evidente que había actuado en legítima defensa. El intruso estaba armado con un cuchillo de caza. Había forzado la entrada, amenazado a menores, y desobedecido una orden directa de un agente de policía. El informe fue claro. Pero nada de eso cambió lo que sentimos. Mi madre abrazó a Bernard durante horas. Él apenas reaccionaba. Estaba allí, físicamente, pero con la mirada perdida en un rincón de la sala. Yo me senté en silencio en las escaleras. Miraba las manchas de sangre secándose en la alfombra y me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser los mismos. Pasaron los días. La policía cerró el caso. El cuerpo fue reclamado por una tía lejana que ni siquiera asistió al funeral. Mi padre fue absuelto de cualquier cargo y felicitado por su actuar preciso y valiente. Pero eso no le devolvió la calma. Uno nunca se prepara para matar, aunque sea necesario, me dijo una tarde mientras arreglábamos el limonero del jardín. Y mucho menos cuando es por proteger lo que amas. Bernard comenzó terapia gracias a un programa de ayuda del departamento de policía. Al principio iba en silencio, pero luego empezó a hablar. Poco a poco, como quien suelta las piedras que ha cargado toda la vida. Nosotros lo acompañamos en cada paso. Mi madre le leía por las noches. Yo lo ayudaba con sus ensayos escolares. Mi padre lo llevaba los fines de semana a un taller de autos donde un viejo amigo suyo le enseñaba a usar herramientas. Con el tiempo, volvió a sonreír. Volvió a dormir sin sobresaltos. Volvió a ser el Bernard que habíamos conocido. O mejor dicho, se convirtió en una nueva versión de sí mismo. Más fuerte. Más completo. Más libre. A los 18 años se graduó con honores. Ingresó a un programa de mecánica automotriz y consiguió su primer trabajo a los pocos meses. Nunca dejó de llamarnos mamá y papá. Y yo nunca volví a pensar en él como un extraño. Era mi hermano, el único que tuve. El único que quise. Hoy, con 73 años, miro atrás y aún siento como aquella noche partió nuestras vidas en dos. Antes y después. Dolor y renacimiento. Pero también sé que, si no hubiéramos abierto esa puerta hace tantos años, Bernard habría sido otra estadística más. Y nosotros, una familia incompleta sin saberlo. Ahora tiene esposa. 3 hijos maravillosos. Y me visitan cada domingo con flores y café. El mismo café que él prepara, fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela. Como le gustaba a mamá. Gracias por escucharme. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez, allá afuera, haya alguien que necesite saber que no estás solo. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Y que a veces, el amor se encuentra en los lugares más inesperados. Hasta pronto, mis queridos. Y no olviden dejarme en los comentarios desde donde me escuchan. La abuela Han les manda un abrazo gigante.